Perdón, ¿podría repetirlo? El nominalista. Sí, el universal no es más que un modo de enunciar las cosas, un modo de decirlas. Una expresión vacía, una expresión del lenguaje, es un modo de, vamos a decir, de estructurar, si quiere, la realidad, un modo de decir, usar un término con mucha extensión para referirme a muchos particulares, pero no deja de ser una expresión, no tiene una Profe, esencia en sí misma. Sí, disculpe. La segunda sería moderado, el nombre moderada, sí, un plural. realismo moderado, un realismo moderado. Bueno, muchas gracias. Porque la diferencia ahí es que el universal existe, pero en las cosas particulares, no se para de acá. Y en el último, en el nominalista, ni siquiera existe el universal en sí. Es una expresión del lenguaje nada más. Es un término que usamos, que tiene mucha extensión, y lo usamos para referirnos a diferentes particulares. Como un uso del lenguaje, si se quiere. Esta posición tuvo mucho, vamos a decir, adhesión en el último periodo de la escolástica, con pensadores como Guillermo de Ockham. ¿De la nominalista está hablando, profe, o de la Sí, otra? sí, Ah, nominalista, exactamente. Es una posición que está muy cerca eh, de una perspectiva empirista de la realidad. De hecho, el nominalismo, sobre todo el de Guillermo de Ockham, es un nominalismo fuertemente empirista. Eh, en algún punto mucho más empirista que el empirismo moderno del siglo XVII, en algunos puntos, que pueden llegar a sorprender. Profe, ¿por qué empirista? ¿En qué sentido? Recuerden que el digamos, una posición empirista es una posición que sostiene que si es en el plano del conocimiento, va a sostener que el conocimiento se origina en los sentidos. Entonces, todo lo que es real si se percibe. Si no se percibe, no es real. Bien. O sea que, bien. Digamos, en modo básico de decir, en torno al conocimiento, el conocimiento se origina en los sentidos. En términos un poquito más ontológico, lo real es real en tanto se perciba. No hay un ente si ese ente ingresa por los sentidos. Bueno, en el siglo XVII hay un empirismo muy fuerte que discute con el racionalismo. Ahí ustedes recuerden, vamos a decir, las posiciones antagónicas entre el empirismo de Hume y Locke y el racionalismo de Descartes. No sé si el año pasado vieron algo, ¿no? ¿Vieron Descartes, racionalismo y empirismo? Sí, algo vimos. Parece, bueno. Bueno, esas posiciones empiristas que son muy modernas, tienen un antecedente importante en el siglo XIV y XV con el empirismo del nominalismo. Y sobre todo con la aparición de este pensador muy fuerte que es Guillermo de Ockham. Yo les recomendé, si quieren, una película, ya que estamos en cuarentena, vieja, bastante vieja, llamada En el nombre de la rosa, en donde aparece el personaje principal de esa película, que es Guillermo de Baskerville. Está inspirado en este filósofo medieval, Guillermo de Ockham. Digamos, ese personaje que hace el actor Sean Connery está inspirado en este filósofo medieval llamado Guillermo de Ockham. De hecho, hay un juego de palabras ahí, porque es Guillermo de Baskerville, y hay un juego de Guillermo por Guillermo de Ockham y Baskerville por el sabueso de Baskerville de Sherlock Holmes, de la novela de Sherlock Holmes, del cuento de Sherlock Holmes.
Entonces, persona... profe, entonces, al no poder experimentar, para un nominalista, al no poder experimentar lo universal, es simplemente una expresión. Algo Claro. así sería. Sí, exacto. Es una expresión del lenguaje. Lo que existen son los particulares solamente. El universal no. ¿También el empirismo es una característica del nominalismo o va separada por...? No, es una característica. Sobre todo en Guillermo de Ockham. Bueno. Por otro lado tenemos algo llamado escolástica. Bueno, ¿qué es la escolástica? La escolástica podemos decir que es el movimiento filosófico del pensamiento medieval. Del mismo modo que en la modernidad aparece el racionalismo y el empirismo. Y que en otros siglos aparecerá el idealismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a decir, la corriente filosófica, si se quiere, es la escolástica en el pensamiento medieval, en donde hay una fuerte preocupación en ejercitar esta facultad humana que es la razón y usar la especulación racional, pero no separada de la fe, no disociada de la fe. Este movimiento filosófico aparece, podríamos decir, con el Renacimiento carolingio, da sus primeros pasos en el siglo IX. Y empieza a desarrollarse en el siglo X, hasta el final de la Edad Media. Por eso la escolástica tiene varios momentos, tiene los momentos neoplatónicos, ¿no? Con los primeros pensadores medievales, luego tiene un periodo aristotélico, sobre todo con la impronta de Santo Tomás de Aquino, y en la decadencia de la escolástica, no decadencia porque sea mala, sino porque es el último periodo de ella, se caracteriza por el nominalismo. Profe, Sí. ¿Está bien si digo que la razón, acá algo tipo para la escolástica, Sí. es como una revelación divina, digamos? No, está mal, porque la razón nunca es revelación, ni siquiera para la escolástica. La razón en tal caso es una facultad humana, a lo sumo que Dios, al crear al hombre, le dio esa facultad, pero nunca está en relación a la revelación. Sí tiene que estar en relación a la fe, que la fe sí está correspondida con una revelación. Es decir, la razón no se puede disociar de la fe. ¿Bien? Y que la fe está asienta en la revelación. Bien, eso sí es cierto. A ver, no sé, ¿te Entonces, contesté? ¿la fe te lleva más a lo divino que la razón? ¿Algo así? No, justamente es una tensión y es una problemática. Es decir, hasta dónde la razón debe someterse a la fe. Y hasta dónde la fe, digamos, hasta dónde la razón tiene que estar condicionada por la fe. ¿Hasta dónde? Para que la razón no sea una esclava de la fe, porque si no, no estaría especulando autónomamente y no estaría ejerciéndose. Pero hasta dónde no puede disociarse de la fe para que la razón no esté a ciegas. Es decir, para que no esté orientada por la fe. Esta fue una problemática a lo largo del pensamiento medieval, la han discutido, la han tratado, hay diferentes posiciones. Nosotros la hemos tratado en la última clase con el problema de si es posible la filosofía cristiana, si recuerdan. Ahí quizás un poco más desde el siglo XX ese problema, de si era posible la filosofía cristiana. Pero ahí la hemos planteado la cuestión, a ver, ¿qué relación pueden tener la razón y la fe? A lo largo del pensamiento medieval aparece el tema.
en un primer momento aparece el tema como qué vinculación deberían tener la razón y la fe. Porque imagínense que cuando estamos hablando de pensadores, estamos hablando de personas que dicen, bueno, la razón hay que ejercitarla. Y si yo ejercito la razón me va a llevar a tales conclusiones e inferencias. ¿Qué pasa si esas inferencias contradicen a la fe? Punto 1. ¿Y qué pasa? Pero yo tengo que ejercitar la razón, porque si no ejercito la razón, no estoy especulando con el pensamiento. ¿Se entiende la idea? Entonces, el punto es hasta dónde y cuáles son los límites. Y ahí va la problemática. Y los diferentes pensadores medievales van a dar su posición acerca de esto. Entonces, ¿se entendió el punto? Sí, profe, se entendió. Sí. De algún modo, la respuesta que da Freire acerca del tipo de relación que el texto de la clase pasada que tiene, el tipo de relación que debería tener la razón y la fe, es bastante pedagógica, si quiere, e interesante, es decir, cómo se pueden vincular. No digo que es la posición que uno tiene que adoptar, lo que digo que ante ese problema es interesante la solución que da. Hasta dónde la razón puede tener cierta autonomía para pensar sin disociarse de la fe y poder constituirse en una filosofía cristiana. Si bien ese tema de la filosofía cristiana es mucho más contemporáneo. El problema, ¿por qué digo contemporáneo? Porque los primeros pensadores medievales no se planteaban el problema si era posible una filosofía cristiana. Sí, era posible, digamos. Eso lo tenían como un puerto a llegar. Sí, es posible eso. El tema es cómo llegamos a eso, es decir, cómo puedo explicitar y fundamentar que la razón se mueva con cierta libertad para poder ser filosofía y que la fe no la deje de condicionar, sino no se estaría como ciega, alejada de la fe. Esa era la cuestión en el pensamiento medieval. La problemática en el siglo XX que aparece, que no aparece en esa época, era justamente dudar de eso mismo, es decir, bueno, ¿es posible la filosofía cristiana? De trasfondo está igual la misma tensión, es decir, la relación entre razón y fe. Profe, Sí. yo había entendido eso en el texto, pero, o sea, no, lo dice muy cortamente, ¿no? Lo dice de manera muy concreta, y dice, Sí. como la filosofía es amor a la verdad, ¿no? En ese momento la verdad tenía que ver con el cristianismo. Claro. Por eso se puede hablar en esos términos de filosofía cristiana y que la verdad tenga que ver con el cristianismo. Pero Claro. deducirlo así está bien porque es como que todavía lo seguía poniendo en discusión. ¿Será porque por una mirada renacentista o ahí es a donde estoy medio como en confusión? Mira, en los primeros pensadores cristianos, sobre todo incluso en la primera escolástica cristiana, en esa que viene después del Renacimiento carolingio. Recuerden que el Renacimiento carolingio es distinto al Renacimiento moderno, ¿no? Son dos renacimientos distintos. En esa primera escolástica no estaba la discusión de si la filosofía no se podía relacionar con el cristianismo con la filosofía. No estaba esa discusión por lo que dijiste vos, es decir, filosofar es amor a la verdad y el cristianismo está en la verdad y ama la verdad porque ama a Cristo y ama a Dios y ama la verdad. Entonces no hay en última instancia confluyen en el mismo puerto, por decirlo de algún modo. No había algo antinómico entre ambas. Sí, digamos, cómo llevarla a cabo, vamos a decir internamente, si en sentido macro, por decirlo de algún modo, no había ningún tipo de inconveniente en sentido macro, porque uno ama la sabiduría y el otro está amando lo verdadero. Uno ama la verdad y otro también ama lo que ya sabe que es verdadero. Uno está buscando la verdad y otro ya sabe que es la verdad y la desea y la ama. Entonces, en sentido macro no había algo antinómico. Quizás en lo micro, es decir, entonces, ¿cómo se relaciona? Y ahí aparecen las diferentes posturas en los primeros pasos de las escolásticas. Incluso ya San Agustín lo plantea. De ahí el que habíamos mencionado la clase pasada de San Agustín, el credo ut intelligent, ¿no? Creer para conocer, conocer para creer. Es decir, primero un acto de fe
luego despliego la razón, y tengo que desplegar la razón para poder confirmar el acto de fe. Como que necesito las dos cosas, y las dos cosas tienen que ser autónomas en sus espacios, pero relacionándose. El problema en sentido macro y micro va a venir con Santo Tomás, que eso lo comentamos también en la clase pasada. Porque en Tomás sí aparece una cuestión de antinómica de macro, digamos, una cuestión antinómica, vamos a decir, ya de las dos cosas en sí. ¿Por qué? Porque Tomás se encuentra con todo el sistema filosófico aristotélico, que es un sistema pagano, que nada tiene que ver con el cristianismo, algo que los filósofos medievales no tenían, es decir, no tenían un sistema filosófico separado del cristianismo. Tenían algunos textos de Platón, medianamente sabían quién era Platón, pero no tenían el sistema, ni siquiera el sistema platónico tenían, sino algunas obras, algunas bastante, pero no el sistema completo. Digamos, lo que tenían de platónico era lo que habían heredado de San Agustín y de Dionisio, que ya eran filósofos cristianos. Digamos, Platón, todo el sistema platónico y todas las obras de Platón aparecen recién con el Renacimiento del siglo XVI. O sea que mucho tiempo después de la caída de Constantinopla, mediados del siglo XV, siglo XVI. Entonces aparece todas las obras de Aristóteles y ahí aparece un sistema completo de filosofía pagano. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, la religión esto es religión, me da esta respuesta. Y esto es filosofía, me da esta respuesta. Ahí sí, en sentido macro, digamos, el medieval se vio que tenía dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo se concilia esto? Y aparece por primera vez el problema ya en sentido epistémico, es decir, acá tengo un tipo de saber y acá tengo otro tipo de saber. Por eso Tomás es el primero que disocia filosofía de teología. Primero que la separa. Esto es filosofía y esto es teología. Después se unen, o se deberían unir, porque ahí sería como el pensamiento verdadero, si se quiere. Pero son dos cosas distintas. No sé si contesté o me fui por las ramas. No, está bien, porque ahí sí lo puedo llegar a unir en ese sentido. Bien. A ver qué hora estamos. Bueno, para ir cerrando. Estamos como pasando así por la temática del texto de Copleston. El texto de Copleston es un texto no les puse la carátula. Pero es un texto que en el capítulo 1 dice los orígenes y carácter de la filosofía medieval. Ahí lo que tienen en eso son las fechas históricas que la hemos hablado en las clases anteriores, y cuáles son las fechas por lo cual empieza la filosofía medieval y termina la filosofía medieval. Un recorrido por esas fechas. El problema de los universales, que estuvimos conversando recién. Acerca de los universales tienen dos cosas. Este capítulo del texto de Copleston, y después yo también tienen que tener en el cuadernillo una especie de cuadro sinóptico o de gráficos en donde aparecen diferentes perspectivas acerca del problema del universal. Bueno, siguiendo con el texto de Copleston, la escolástica. Bueno, y también en el texto de Copleston aparece la cuestión de la filosofía islámica y judía y la aparición de las universidades en la Edad Media. Bueno, lean Profe, esto. Sí. acá un compañero preguntó en el chat qué importancia tiene el problema de los universales en la práctica de esa época. Es No sé el si problema, responde. es como la discusión, es una de las, digamos, ¿en qué sentido la discusión? Que cuando toma una problemática una época, digamos, ¿por qué es una problemática una época? Porque todos los filósofos tienen que dar una respuesta acerca de eso, ¿no? Podemos decir que la problemática, entre comillas, de la modernidad es nociológica o acerca del conocimiento. ¿Por qué? Porque todo, no sé, Descartes, Hume, Locke,
todo tiene que dar una respuesta acerca de qué es conocer. Es como una problemática de época, si se quiere, ¿no? En el siglo XIX podemos hablar de la historia, es decir, todo tiene una respuesta filosófica acerca de la historia, Hegel, Marx. En el siglo XX podemos decir el hombre, quizás, ¿no? Entonces el existencialismo tiene que hablar del hombre, Heidegger tiene que hablar del hombre. Digamos, como que a veces, en determinadas épocas, aparece una problemática importante, que es importante porque ese filósofo puede hablar de cualquier cosa, pero este tema lo tiene que tocar sí o sí, ¿no? Pues como un tema de época. Bueno, en la Edad Media, el problema de los universales era un problema de época. ¿Y por qué se llega a esa problemática? Se dice, ¿por qué? Bueno, mira, la tradición dice que Boecio fue un filósofo del siglo V, y traduciendo las obras de Aristóteles, él plantea el problema de los universales. Y dice, bueno, el problema de los universales, Boecio era un filósofo cristiano, ¿eh? El problema de los universales tiene que ver o con esta cuestión, o con... Marca como 4 opciones, 5 opciones, 4 o 5 opciones, que se pueden sintetizar medianamente en lo que planteamos nosotros acá, ¿no? De qué son los universales. Y no lo llegó a responder, porque después lo decapitaron. Y como que quedó abierta la cuestión. Y Boecio fue uno de los filósofos cristianos, bueno, junto con San Agustín y el Pseudo Dionisio, porque Boecio también es del siglo V, que es retomado en la Edad Media, digamos, es muy leído en la Edad Media. Entonces, como que parecía que el tema quedó abierto. Según la tradición, dice que parece que el tema quedó abierto, que Boecio no lo pudo responder, y que estaban todos los medievales tratando de responder a aquello que Boecio no había dado respuesta. Bueno, eso dice la tradición. Profe. ¿Por qué en sí? Bueno, habría que hacer un análisis histórico, cultural, ¿no? De por qué. Lo cierto es que se dio. Digamos, que era un problema que todos los filósofos medievales tenían que dar una respuesta. Sí, decime. Entonces ellos quedaron con el problema, no lo pudieron superar. Es que, es como todo en filosofía, es decir, ¿cómo es que no lo pudieron superar? Es decir, ¿qué problemática no se puede superar en filosofía? Es decir, digamos, si hay algo que caracteriza a la filosofía es que es problemática, digamos, y es más, que genera problemas donde no los hay, ¿no? Lo que vamos a decir es que es una problemática constante en el pensamiento medieval. Una problemática que está ahí, siempre está ahí, que todo filósofo da una respuesta. Y podríamos sintetizarlas, siempre, obviamente, uno lo sintetiza en estas 3 perspectivas. Si te vas al detalle de cada filósofo medieval, y capaz que vas a encontrar más matices. Pero bueno, generalmente pecamos de sintetizar para poder dar una estructura macro y dar a entender el tema y dar a entender la problemática. Pero bueno, después si te vas al pensamiento de cada filósofo medieval vas a encontrar muchos matices. Claro. Pero bueno, en líneas generales estarían estas 3 posturas y es un tema, reitero, constante, ¿no? No sé, como hoy en día podría ser, vamos a hacer la problemática de género, capaz que cualquier filósofo tiene que dar una respuesta acerca de eso, y otras problemáticas que tienen que ver con una época, ¿no? Política, podríamos decir hoy en día, de género, política, es decir, como hoy en día esa problemática filosófica va por otro lado, bueno, en esa época iba por ese lado, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos, para ir cerrando? No, profe, lo del tema del texto, que hay que ir leyendo todo el texto de esto. Sí, que nombré, exacto. Y la clase que viene voy a pasar así, más que nada no para evacuar dudas, porque voy a pasar por una mera mención de las universidades en la Edad Media, también de la filosofía islámica y judía, porque ya me quiero poner a hablar un poquito de filósofos. Vamos a empezar con filósofos no cristianos. Tienen un texto de Mondolfo
en donde tiene que estar, digamos, en ese texto Mondolfo tienen que tener a Filón, a Plotino y a Proclo, que son los 3 filósofos no cristianos que vamos a ver, de la filosofía antigua, ¿no? Entonces, vamos a ver la clase que viene. Las universidades en la Edad Media, también una pasada así de la filosofía judía e islámica, por lo menos nombrarlas, y meternos por lo menos en algunos conceptos preliminares de Plotino, que tienen que estar en un texto de Mondolfo. ¿Bien? Bueno, Eso está todo en el módulo 1. Tienen que estar en el módulo, sí. Tienen que estar todo en el módulo. Ok. ¿Bien, chicos? Sí, sí. Hola, profe. Con Sí. respecto al horario, ¿le parece bien a las 18 horas? Porque hay varios compañeros que son recursantes y se Sí. le contraponen los horarios. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, Miércoles que viene, la única, jueves, eso sí, casi me olvido. Bueno, aprovechen, el jueves que viene tengo una reunión con la carrera de filosofía y el equipo directivo, así que no puedo el jueves que viene. A las 18. Entonces, bueno, profe, entonces, no, como usted el diga. otro, el otro jueves, ¿bien? Entonces, el jueves que viene no tenemos la clase o lo tenemos a las 17. No, porque si la tenemos no vamos a estar una hora y... Bueno, bueno. o sea, Directamente el próximo jueves. Sí. Si ustedes quieren, yo les puedo dar una opción, porque después la semana se me complica ya, porque hay muchas reuniones con la carrera y con el equipo directivo. Tengo un hueco el lunes a la mañana. Sí, seguramente a algunos se le va a complicar, pero bueno, si al menos la mayoría puede, como para tener una clase de, aunque sea de estos temas, que después, si la clase siguiente lo quieren retomar, lo retomamos. Pero bueno, por lo menos para... O si no, puede mandar un audio, profe. Porque igual se graban las clases, entonces sí, no Sí. sé si algunos pueden el lunes, se grabaría esa clase. Bueno, la pueden grabar acá por Meet, por Google Meet. Sí, hay un compañero que las graba. ¿Las graba? Bueno, listo. Entonces, bueno, podemos, si pueden un grupo, podemos hacer el lunes 10 de la mañana. Si quieren más temprano, pero bueno, creo que 10 de la mañana podría ser. Y bueno, sumamos una clase esa semana. Y después la otra semana sí retomamos con los jueves a las 18, como siempre. Bueno, profe, profe. muchas gracias. Dale, bueno, nos vemos, Bueno. chicos. Buena semana. Chao, chao. Gracias.